En nuestro anterior capítulo vimos cómo la etnia Yakut comparte leyendas y mitos con la mayoría de los pueblos ancestrales del mundo y cómo su territorio está marcado por grandes e insondables misterios que aún hoy son material de búsqueda y de intriga para antropólogos, historiadores e investigadores independientes de la ufología y el esoterismo. Pero aún quedan tres misterios que queremos presentar a continuación que están íntimamente relacionados con los instrumentos culturales y religiosos que esta milenaria etnia posee y como al parecer guardarían una inquietante similitud con las tradiciones de otros pueblos ancestrales que se encontrarían a miles de kilómetros de esta cultura sagrada y que evolucionaron de forma totalmente independiente de los enigmáticos pueblos de Siberia, pero que guardarían una relación oculta que pocos han sabido ver y descubrir. El corazón del mundo. Desde los comienzos de las comunidades humanas, los chamanes jugaron y juegan hoy un rol decisivo en sostener el vínculo espiritual con el mundo y la creación, un vínculo que unifica el destino y protección de un pueblo ante las fuerzas del mal y del caos. Este vínculo y esta fuerza desde los mundos sutiles es canalizado por el chamán hacia su tribu para otorgar bendición, sanación, guía y conexión con los mundos espirituales, manteniendo con su poder el equilibrio entre el espíritu de la tribu y el cosmos. La palabra chamán viene de las antiguas lenguas siberianas que significarían aquel que sabe. Aunque existen discrepancias sobre el significado real de esta palabra, la convención general de parte de la antropología y la filología es que se alude al ser humano conocedor de las fuerzas del cosmos, aquel que sabe. El término chamán se ha generalizado por los investigadores y antropólogos para definir a cierto tipo de integrantes de una tribu que tienen en su deber la protección y guía de un pueblo en concordancia con el mundo del más allá y de las fuerzas de la naturaleza. Existen varios objetos rituales con los cuales el chamán entra en contacto con el mundo espiritual para ejecutar sus diversas operaciones, pero uno de sus implementos rituales más importantes sin duda es el tambor, objeto que en los chamanes de Siberia es llamado el caballo mayor, con el que el chamán, tras largas sesiones rituales de un constante golpetear, entra en un estado de trance abriendo su conciencia a un entendimiento superior. Según algunos investigadores, se puede hablar de un instrumento que entra en íntima concordancia con los ritmos cardíacos y respiratorios del ser humano, permitiendo al adepto y al chamán a sincronizarse e integrar el mundo espiritual. En los chamanes de Siberia, como los yakuts, samis y otros parecidos, notamos una gran similitud con los tambores de los indígenas norteamericanos e inclusive con los tambores de los mapuches en el sur de Chile. Esto confirma que el legado chamánico logró sobrevivir como tradición espiritual con las migraciones de los pueblos del norte de Rusia hacia América, a través supuestamente del estrecho de Bering o de las islas Aleutianas. Es curioso cómo podemos ver que la similitud de este implemento parece mantenerse idéntico en su elaboración tanto en los machis mapuches como en los siberianos. Notemos el increíble parecido en dibujos y formas entre un tambor de la tribu Oroquén, que habita en los recónditos confines de Mongolia, y en el cultrún de los chamanes mapuches llamados machis. Recordemos que los Oroquén de Mongolia fueron y son aún una tribu muy apartada de la civilización, y que el último chamán de ascendencia pura de los Oroquén falleció en el año 2000. Notemos también un tambor de la tribu Sami de Siberia y su alusión a la cruz en la cual se divide el mundo en los 4 puntos cardinales y las 4 estaciones, misma división gráfica en los tambores yakuts y en los tambores llamados cultrunes de los machimapuches, quienes dividen los 4 confines que ellos llaman Weli Huitram Mapu. ¿De qué forma puede mantenerse idéntico y sostenerse un legado con este tipo de estéticas a través de milenios sin modificarse? Es preciso decir que este tipo de estéticas y formas ritualistas son solo meras coincidencias de elaboraciones rituales aisladas sin conexión entre sí.
¿Cómo explicamos dicha semejanza casi sin modificación a través de más de 10.000 años de historia? Pero existen más indicios que complejizan aún más esta hipótesis, la que nos hace pensar en cómo pueden expresiones culturales provenientes de una misma raíz madre mantenerse semejantes a pesar de las distancias. ¿Cómo es que han logrado tribus aborígenes tan distantes mantener símbolos rituales y elaboraciones culturales casi idénticas, aún estando separados por miles de kilómetros y por miles de años? La llave universal. Presentamos ahora uno de los instrumentos musicales más antiguos de la humanidad, cuya música pusimos de acompañamiento en este relato, ya que es hora de hablar en esta investigación de un instrumento que a través de los siglos y milenios ha tenido innumerables nombres, pero que siempre ha mantenido más o menos una misma forma y configuración para conseguir el sonido deseado. Conseguir de manera simple sonidos y tonos musicales empujando una lengüeta flexible que, según como acomodemos la boca y la lengua, puede entregar innumerables tonos musicales, usando para ello solo nuestra cavidad bucal como amplificador y como emisor de las resonancias que este objeto produzca. Muchos conocen a este instrumento musical como arpa judía, arpa gallega, y en Sudamérica, en especial en Chile, se conoce a través de la cultura mapuche como trompe o arpa de boca. Los orígenes de este instrumento son desconocidos. Se tiene conocimiento que podría haberse originado en el centro de Asia hace miles de años. Lo que sí podemos indagar es que es en el pueblo Yakut donde se han pesquisado los llamados trompes más antiguos, llamados por los Yakut komús o llaves del cielo, un instrumento cuyo origen era sagrado al ser usado por los chamanes para entrar en trance y comunicarse con los dioses. Existe aún una larga tradición en Yakutia de los llamados herreros chamanes, quienes conservan aún hoy celosamente la tradición de fabricar el arpa de boca, que, desde que se tiene memoria en el pueblo, ha sido forjada con el acero de la región siberiana. Se han encontrado un gran número de estas arpas de boca en Siberia y otras partes hechas de hueso o de bambú en tumbas y sitios arqueológicos que hablan de la presencia constante en muchas culturas de este tipo de instrumentos. Los europeos lo popularizaron y lo trajeron de Asia gracias a la ruta de la seda, logrando ellos mismos su elaboración, para luego hacerlo ingresar a América para con el tiempo ser asimilado por las culturas indígenas del Nuevo Mundo, quienes vieron en el trompe una actualización de los instrumentos similares que ya fabricaban desde hace milenios. Ejemplo de esto es el paupagún, un instrumento muy similar al trompe fabricado de fibras vegetales en la cultura mapuche, que ya era conocido hace cientos y quizás miles de años antes de la llegada de los conquistadores. Volviendo nuevamente a la cultura mapuche del sur de Chile, esta presenta una forma de elaborar adornos y objetos rituales en plata cuyo origen es aún un misterio. Si bien es cierto que la platería mapuche se inició a mediados del siglo XVIII, cuando obtuvieron dicho material de monedas que obtenían del comercio, el trueque o a través del botín de guerra, en sus enfrentamientos contra los conquistadores españoles, más atrás de estas fechas, las indumentarias rituales usadas tanto por las machis como sus jefes de la tribu son escasas de pesquisar y no es posible encontrar nada semejante en su territorio ni en los pueblos aledaños. Es más, tanto incas y pueblos como los chimú y otros indígenas de Colombia poseían una forma de elaboración sumamente detallada al momento de trabajar el oro en bellas piezas ornamentales, cuya estética no parece tener comparación alguna a lo que elaborarían los mapuches siglos después. La indumentaria mapuche es en su mayoría usada por las mujeres y machis en ceremonias especiales. Es una indumentaria principalmente femenina. De ella destaca la llamada trapelacucha o pectoral ritual, que contiene los símbolos más profundos y esenciales de la cosmovisión mapuche, los cuales explicaremos a continuación. Analizaremos las secciones simbólicas en las que la trapelacucha está dividida. Comenzamos por la parte superior del pectoral, que presenta la forma de dos cabezas de animales semejantes a aves. Podríamos decir que esta imagen es muy semejante al símbolo del águila bicéfala, un símbolo cuyo significado es aún muy oscuro para la arqueología y que hasta el día de hoy no se conoce su origen dentro de la historia humana.
ya que el águila o ave bicéfala se puede encontrar desde Roma, Persia y también remontándonos miles de años en la civilización sumeria y también así en el imperio hitita. Otros hablan que incluso muchos miles de años más en el pasado, los pueblos protoarios ya portarían y conocerían esta expresión simbólica. Curiosamente, es ese mismo símbolo que renace en la cultura mapuche, una de las culturas indígenas más apartadas del mundo, formando parte de sus cosmovisiones de manera totalmente misteriosa. Para la cosmovisión mapuche, el ave bicéfala significa el reconocimiento de la dualidad como gestadora de toda la existencia y del universo en su complejidad. Toda acción divina parte del encuentro de dos polos, femenino y masculino, de lo activo y lo pasivo, de lo que se expresa como vacío y contenido. Las hendiduras u orificios en esta pieza ritual representarían los portales por donde la energía de la divinidad ingresa al mundo que reconocemos como físico. Energía que participa en la realidad creando la primera pareja o primeros padres de la humanidad, quienes comienzan su camino de experiencia, permitiendo el desarrollo de las demás generaciones, manteniendo la cadena divina de su origen hacia su descendencia en el futuro. Es la acción primordial de los primigenios llamada Tugún. Es la consecuencia de la acción divina a manera de cascada, del florecimiento del mundo físico que es conocido como Nagmapu, la tierra, los animales y todo el linaje del pueblo que habría de venir. Esta descripción representa, a modo muy resumido, lo que esta cosmovisión físico-filosófica representa en el dispositivo ritual del pueblo mapuche, que como pieza de enseñanza ritual es conocida como Keltatúe. A continuación pedimos prestar atención en la siguiente imagen, y se trata de una pintura que retrata a una mujer con su indumentaria característica, que obviamente estaría hablando al pueblo mapuche, pero tenemos que decir que esta apreciación está muy lejos de la realidad, ya que esta pintura no representa a ninguna mujer indígena sudamericana, ni menos a alguna machi mapuche llevando su indumentaria. No se trataría de la trapelacucha o del llamado Keltatúe, ni nada por el estilo. Esta pintura se encuentra en el Museo de Arte de la República de Saja Yakutia y es la representación de una mujer yakut de Siberia, con su traje y ornamentos característicos. Lo primero que nos preguntamos es cómo es posible esta similitud cultural en este tipo de piezas rituales en poblaciones que se encuentran tan distantes unas de otras. Notamos el indumentario retratado en esta pintura, que se hace patente también el águila bicéfala y el extremo lleno de colgantes del Keltatúe. No hablamos con esto de que representen piezas idénticas a las piezas mapuches, pero debemos admitir con honestidad que el conjunto de joyas es muy parecido a lo que los mapuches lograron en su joyería ritual en plata. Podemos ver algunas variantes dentro de la indumentaria yakut en estas imágenes, pero en esencia podría tratarse de la misma configuración elaborada a base de plata. Quizá el contenido simbólico haya variado en los mapuches, ya que para el pueblo yakut este tipo de joyería llamada kevijir y lucher se usa con motivos de protección y buena suerte para las mujeres. Tanto en los yakut como en los mapuches la plata es utilizada casi con el mismo fin: protección y ceremonias rituales especiales a cargo de la presencia femenina. Lo más curioso es que la joyería ritual mapuche es de origen reciente, y es que solo alrededor del siglo XVIII y XIX fue conocido su gran esplendor en sus trabajos en plata, al poder los mapuches tener acceso a este mineral y al conocimiento de la orfebrería traída desde Europa. En cambio, la indumentaria yakut tiene cientos de años y quizá miles más de antigüedad. ¿Cómo podemos explicar esta analogía cultural en pueblos tan distantes en tiempo y espacio? Quizá podríamos pensar en un conocimiento inconsciente oculto en aquellos pueblos que emigraron desde Siberia hacia América, pasando por el llamado Estrecho de Bering, u otras rutas aún desconocidas por el mar. Pensar también en algún tipo de cosmovisión o conocimiento olvidado que transitó por el Pacífico, uniendo como puente las culturas del centro de Asia y Sudamérica, conocimiento que en algunos pueblos de América se mantuvo oculto en la tradición oral o en su imaginario más profundo, hasta que al encontrar las condiciones y los recursos necesarios, solo entonces logró hacer germinar
en objetos rituales y tradicionales, como el caso de la platería mapuche y su increíble parecido a la milenaria platería del pueblo yakut de Siberia. Ejemplos como estos hay varios y hasta hoy es muy difícil levantar hipótesis basadas en evidencia tangible que explique cómo es que se producen este tipo de situaciones. Lo que sí podemos decir es que no creemos que por el estrecho de Bering solo transitaron hace miles de años pueblos únicamente provistos de harapos y pedernales con una mente dedicada solamente a la cacería y a la huida. Que no se hayan encontrado hasta ahora suficientes vestigios materiales de una posible cultura transiberiana sumamente elaborada en los primeros pobladores de América no nos hace negar que exista en el inconsciente profundo y en el imaginario de los primeros pobladores de Sudamérica toda una tradición oral y material de una patria primigenia y perdida hoy para la arqueología moderna. Cuenta la leyenda mapuche que un día la luna se enemistó grandemente con su esposo el sol y ambos se distanciaron. La luna, a su paso por la tierra de los mapuches, dejó caer sus lágrimas y éstas, al tocar la tierra, se transformaron en el preciado mineral con que los mapuches harían sus preciadas obras ceremoniales. Esta es la leyenda que se construye en torno a la aparición de la plata en el pueblo mapuche, que como hemos de saber, son muchos los pueblos en todo el mundo que aluden a la plata con características lunares. El psicoanalista Jung nos dice que estas analogías, llámese oro, sol, plata y luna, brotan de lo profundo del inconsciente colectivo en todos los pueblos ancestrales del mundo, que no existe pueblo que niegue este tipo de analogías, no siendo los mapuches la excepción. Sea la plata de descubrimiento reciente para el pueblo mapuche o no, de todas formas el arquetipo tiene que manifestarse y se manifestó, como vemos, de igual manera. Pero podemos ir un poco más lejos si interpretamos lo siguiente, si tomamos en cuenta que los pueblos de Asia en su mayoría son de carácter solar, y también así la hipotética Mu lo era. La enemistad entre el sol y la luna podría representar una separación de lo que antes estaba en armonía, o sea, de algún pueblo o legado unido a las fuerzas de la luna que estaban en comunión con las tradiciones solares, hasta que por alguna razón ambas tradiciones se fragmentaron. Debemos entender que la cosmovisión mapuche, sus calendarios y sus ceremonias están todas guiadas por ciclos y fechas lunares. Su cultura, podríamos decirlo, que al destacar lo femenino como guía espiritual, estaría relacionada profundamente con las fuerzas lunares más que con las solares. La producción de los pectorales ceremoniales femeninos hechos en plata podría entenderse simbólicamente como un producto de las lágrimas de la luna, de una tristeza, una melancolía, un recuerdo de algo que se perdió y es recordado como tal, como distante. Esa distancia la encontramos reflejada en la semejanza que existe entre la expresión artística de la indumentaria del pueblo yakut y la elaborada más tempranamente por los mapuches. Como vemos, existen elementos rituales y culturales que han migrado a través de Asia hasta América, provenientes de una única fuente común por muchas rutas de migración humana a través de los siglos. Algunas, como la platería mapuche, parece haber plasmado solo hace pocos siglos un contenido filosófico y cosmogónico en sus ornamentos rituales que parecen brotar de lo profundo de su alma colectiva y que misteriosamente dichas obras ya tenían su reflejo casi idéntico en los milenarios yakut de Siberia. ¿Cómo explicar estos fenómenos? ¿Podrían estos eventos ya señalados ser el eco de una cultura madre de la cual migraron gran cantidad de pueblos a través de Asia, Oceanía y finalmente América, conservando en el camino un antiguo legado de una civilización perdida de la cual ya no quedan más que elementos culturales similares como códigos dispersos de un gran lenguaje y de una gran cultura primordial? Poniendo en su justa medida los mitos modernos de Mu, es posible que este mito aluda a este tipo de enigmas transculturales que ya hemos presentado en estos videos de manera innegable. Mu podría ser este puente asiático-americano que permitió la supervivencia de cosmogonías y sistemas culturales que de otra forma no hubieran sobrevivido dispersos en muchos pueblos ancestrales de América. En nuestro próximo capítulo buscaremos identificar a aquellos enviados míticos de aquel mundo perdido y mostraremos evidencias científicas y arqueológicas por donde los dioses pudieron migrar desde su perdida patria natal hacia el nuevo mundo. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.